mediante la www.radiocpa.com. Esto es Radio. Estamos hoy día con Paolo Maldonado, Soraya Lozada y Fernando Romero, el que habla. Hoy estamos con un perro que ha trascendido a través de los años, que ha logrado grandes cosas para su distrito, que ha llevado a Villa El Salvador a la cúspide más alta con tal de que se desenvuelva y logra objetivos nunca antes vistos, que ha Villa El Salvador a que se convierta de país emergente, que se convierta a Villa El Salvador en distrito de distrito a distrito en vías de desarrollo. Estamos hablando de Azcueta Gorotiza, alcalde de Villa El Salvador, fundador de la Unión Mundial de Ciudades y Automóviles de París-Barcelona, ex regidor metropolitano de Lima, presidente de la Escuela Mayor de Gestión Municipal, docente de la Universidad Tecnológica del Cono Sur, interno del Día del Comercio. Démosle un aplauso. Una alegría poder estar con ustedes, gracias por la invitación, a todos los miembros de CPA, de acá del instituto, animándoles también, formándose a seguir abriéndose a la comunidad con inteligencia, con conocimientos, y una vez más agradecer esta posibilidad de tener esta conversación con usted. Los amamos y agradecemos su visita. Bueno, como entrevista, ¿cómo se creó el distrito de Salvador? ¿De dónde surgió el nombre de Villa El Salvador? Bueno, Villa El Salvador, como quizás algunos pueden saber, nace como un pueblo joven, como una invasión, ¿no? Hace 4 años, de manera, eso fue el año 71, como ocurre en Lima. Yo llevo muchos años, muchísimos años ya, en Lima, y siempre digo, cada 3 o 4 años se produce una invasión grande, ¿no? Así ha crecido Lima, y ya sea por cuestión, como fue en este caso, ya sea por cuestión también política, social, por ejemplo, por el terrorismo, ya crisis, entonces hay gente que regresa a Lima, ¿no? De aquellos años, el año 70, hubo el terremoto de Huaraz, ¿han escuchado? El terremoto más grande de la historia moderna del Perú, 70.000 muertos en 40 segundos, terrible, y de ahí producen nuevas migraciones a Lima, como ocurrió también el 2007 con Pete Jordan, más cercano, pero igualito fue como fue en agosto, trae mucha gente a Lima, y ahí se producen, el año 71 se produce una invasión gigantesca, 1 de mayo del 71, es una época del gobierno militar de Velasco Alvarado, y por la presión, por la fuerza que tuvo esa invasión, se dio unos terrenos al sur de Lima, finales de los desiertos de la costa peruana, que era una ciudad, y bueno, se llamó Villa El Salvador. El nombre lo puso Monseñor Bambarén, que era en aquella época el obispo de los pueblos jóvenes, le puso ese nombre, y se va creciendo, de manera la mayor movilización humana de la historia del Perú, porque en un mes había 90.000 en ese desierto. Entonces Villa El Salvador nació grande, y nació en un contexto donde se permitía quizás planificar y cumplir una planificación. Muy buenos días, Villa El Salvador, señor Michel Azcueta. Mi situación se encontraba en el área que iba a llamarse Villa El Salvador. No, era el desierto, conocen los desiertos de la costa, y en este caso concreto, he oído hablar del Lomo de Corvina, era un asalto militar, sobre todo los paracaidistas, ¿no? Todo es el desierto, y no había nada, ¿no? Como toda la costa peruana, ¿no? Es propiedad del Estado, y da mucho a entender el desarrollo posterior de Villa El Salvador, porque a diferencia de otras zonas de Lima, como es propiedad del Estado, hemos tenido problema de propiedad, y eso es muy importante para entender la dinámica urbana de Lima, ¿no? Muy buenos días, habla Paolo Maldonado, y mi pregunta es, Quisiera saber de dónde vienen los que van a ocupar el actual territorio de Villa El Salvador. Bueno, como les comentaba,
¿cómo diríamos?, mancha, ¿no?, era de Ancash, ¿no?, porque fue donde se tuvo aquel terremoto gigantesco. Pero cuando el gobierno anuncia que va a haber de todo, que va a haber apoyo y que hay terrenos para aquellos que no tenían techo, la verdad, llegan de todo el Perú, ¿no?, de todo el Perú. Luego, además, verificando también por las diferentes llegadas de inmigrantes, especialmente ayacuchanos, apurimeños, cajamarquinos, como es la gran cantidad de inmigrantes de Lima, ¿no?, que han hecho de Lima esta ciudad inmensa, ¿no? Entonces, en la etapa fueron ancashinos, yo digo la primera, diríamos, ¿no?, pero luego es de todo el Perú y de todas las regiones del Perú. ¿Se das cuenta qué fue lo primero que hicieron a Villa El Salvador? Bueno, el gobierno militar había presentado una propuesta de hacer. Entonces es, en primer lugar, recibir el lote, y le llamamos grupo, un grupo que está compuesto por manzanas y cada con 24 familias. Eso es clave para entender el desarrollo de Villa El Salvador, de manera que se respetó esa edad y ese recoger el lote para cada familia, y nada más, porque no había nada. Es lo que yo les pido. Ya digo, es el desierto, los arenales, absolutamente nada de nada. Y bueno, y el ejército ha lotizado, como estoy diciendo, ese desierto. El primero, manzanas de 24 familias y grupo, que es el núcleo residencial de 16 manzanas. Quiere decir, si me estoy explicando, 384 familias forman una vecindad, voy a decir, ¿no? Y eso es lo que fue creciendo, de manera que si ustedes observan un mapa de la ciudad de Lima, realmente sobresale porque está planificado de manera que luego, posteriormente, fueron los lotes de vecinos, poco a poco, inmediatamente, las escuelas, los centros de servicios que fue creando. Señor Michel, ¿cómo figuras de María Elena Moyano, Michela Ascueta y otros líderes en caso de creación, preparación y ordenamiento de Villa El Salvador? Bueno, profesor, ¿no? Entonces, el año 71, estamos terminando educación en la Católica, de manera que me tienen que quitar 4 años, ¿eh? No crean que uno llega así, llega joven, ¿no? Y en aquella época se conoce como la Reforma de la Educación, y en la Católica, un grupo de jóvenes que en educación vimos la oportunidad de desarrollar una pedagógica distinta. Es otra época, no estamos en los años 70 en el mundo, en el Perú, en América Latina. Les recuerdo a ustedes que son jóvenes, pero han visto novelas, series, ¿no? Entre los 60 y los 70, la historia lo llama los años maravillosos. No sé si han visto las películas, ¿no? Es la época de los hippies, la época de los cambios, la época de la comunicación, la época de modas nuevas, ¿no? Es realmente años muy bonitos que yo les invito otro día a conversar sobre. Ustedes tienen que crear sus propios años maravillosos, ¿no? Los nuestros. Entonces, con mucha ilusión, por toda América Latina, todo lo que decidimos iniciar una experiencia nueva. 6 jóvenes maestros, ¿no?, que dijese, un pueblo tan grande como Villa El Salvador, vamos a iniciar una experiencia pedagógica distinta. Y eso es en mi que comenzamos. Organizamos la educación en Villa El Salvador, crearon 11 colegios, 11 inmediatamente, porque era tanta la población, y desde ahí estamos. Nunca he dejado de enseñar, luego podemos hablar, y en el caso es más distinto, mucho más joven, llega mucho y forma parte de la historia ya de la comunidad de Villa El Salvador. Y que la presencia femenina de María Elena Moyano, el líder de Villa El Salvador, fue muy fuerte, ¿no? Es que hay que entender lo que es la vida en un pueblo joven, sobre todo se inicia, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres salen a trabajar. Entonces, quien se queda cuidando los lotes, y luego cuidando la educación, llevando a los niños al colegio, aunque las aulas fueron de primeras, todo eso son las mujeres, ¿no? Y en el caso de Villa El Salvador, recordarles que por este momento que les estoy contando, lo que llega a Villa El Salvador son matrimonios, que es una cosa muy especial. Por eso en Villa El Salvador
prácticamente nunca ha habido analfabetos. Son matrimonios muy jóvenes. Yo, bueno, participé en la fundación del primer colegio. Imagínate, de toda esa inmensidad que les estoy contando, 90 personas, ¿no? Logramos un aula de primero de... ¿Qué quiere decir? Que había 50 niños de 11 años. Todos eran matrimonios jóvenes con bebés, con niñitos de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que entender esto, la dinámica posterior de Villa El Salvador. Mujeres jóvenes con muchas ganas de futuro ahí en ese arenal, y la mujer ha tenido importantísimo, ¿no? En todo, hasta el día de hoy, no solamente en lo que estoy como dirigentes comunales, dirigentes empresariales, las mujeres que dirigen el parque industrial, las que dirigen las empresas, ¿no? Que avanzan como promotoras de salud también. Y en su momento, ya dando un salto, el año 80 se crea la primera Federación de Mujeres del Perú, en Villa Salvador, de la cual María Elena llegará a ser la presidenta y la dirigente principal, ¿no? ¿Cómo asumió de Villa El Salvador la muerte de María Elena Moyano a manos de los terroristas de Sendero Luminoso? No había que conversar, aunque sea brevemente, de un poquito antes, porque hay muchas cosas que no se han dicho, no están, sobre todo con el terror y con Sendero Luminoso. Estuvimos muy solos en Lima, muy solos. Ustedes se pueden imaginar, ahorita hay una que está avanzando el lugar de la memoria, un día tocado, creo que se va a inaugurar para Fiestas Patrias. Yo estoy ahí en la comisión y narro todo lo que nos tocó vivir, muchas cosas y especialmente perdón, en Lima, ¿no? Lima, al margen de estos años tan terribles, con un individualismo feroz, hasta que estalla lo de Tarato, ¿no? Ahí recién Lima abre un poquito los ojos, ¿no? Pero, como ustedes saben, 70.000 muertos, 70.000 por Sendero, todos del pueblo, gente humilde, los policías de tránsito en una esquina, ¿no? Campesinos, dirigentes obreros, los jóvenes, y lamentablemente, como digo, Lima al margen. Y parte de este terror fue en Villa El Salvador. Fue el primer coche bomba. En Villa El Salvador fueron atentados, ¿no? En Lima. No hablo de Ayacucho, no hablo de los Andes, que es donde más sufrieron, ¿no? Toda esta situación, y por eso nos tuvimos que enfrentar. Un enfrentamiento directo, político. Nosotros nunca hemos tenido armas, nunca hemos tenido bombas, ¿no? Querían destruir la experiencia de Villa El Salvador, y era, como se decía en aquellos años, una especie de una muerte anunciada. ¿Por qué? Porque si Sendero Luminoso iba a avanzar en Lima, ellos lo tenían muy claro, tenían que destruir Villa Salvador, una experiencia de éxito, una experiencia popular, una experiencia que no era del ejército, una experiencia que no era, y que este fundamentalismo terrible, el terrorismo de Sendero Luminoso, no es otro tipo de experiencias, o ello, ¿no? Por eso ha sido tan negativo en la historia moderna del país. Y ahí tuvimos que enfrentarnos. Entonces, claro, las amenazas, había los atentados, las bombas, ¿no? Contra todos nosotros, incluyendo a María Elena Moyano, incluyendo a nosotros también. Fue este enfrentamiento, como yo digo, político, ideológico, como muy pocas zonas del Perú se dio, ¿no? Imperdonable, difícil de olvidar. De repente se trata de que el terrorismo en Villa El Salvador es porque había ausencia de Estado, había presidentes que vivían de espaldas al país. No, es lo que yo acabo de decir, es más profundo, ¿no? O sea, la alternativa que representa Villa El Salvador no es la del terror. Y por otro lado, tampoco es una ligada a un negocio como modelo económico, es al revés, es un modelo activo, un modelo democrático, un modelo donde los hombres tienen mucho que decir, las mujeres tienen mucho que decir, y un modelo de organizaciones institucionales. Acabo de recordar, la primera mujeres de todo el Perú se creó en Villa El Salvador. La primera AP de todo el Perú se crea en Villa El Salvador, APMIBES. Luego se extiende la primera experiencia de jóvenes, la primera dirección de juventud
se dio en Villa El Salvador, jóvenes, pero en aquellos años, antes de la Constitución última, la mayoría de edad era 21 años. La provincia de mayoría de edad de 18 años es de Villa El Salvador. Por eso, fíjate, todo lo que ha aportado Villa El Salvador moderno, ¿no? La primera dirección de desarrollo productivo, parque industrial, es la de Villa El Salvador. Luego todo eso se reparte. Entonces, Sendero Luminoso no querencia. Y lamentablemente, eso sí te digo a ti, Paolo, de aquella época, el gobierno de Fujimori tampoco quiso esta experiencia. Entonces estábamos solos. Y por eso Sendero Luminoso tenía que destruir Villa El Salvador si quería a Lima. Por eso le digo de que si Fujimori no quería Villa El Salvador, ausencia de Estado, se podría decir. Bueno, depende como que había organizaciones muy fuertes. Y también es cierto, estaban los militares, pero lamentablemente nosotros, si les contara experiencias mías de ¿Cómo cuál? Por ejemplo, cuando hacían las levas, cuando actuaban terroristas, cuando llevaban a las 5:30, 6 de la mañana, cuando la gente les agarraban con camiones, yo tenía que ir como alcalde, ¿no?, a gritar al general. Yo gritando, esto no sean locos, están haciendo el juego a Sendero, ¿no? Y eso hemos estado muy solos. Eso lo sabe la historia como. Entonces, y luego cosas muy tristes, ¿no? Por ejemplo, cuando María Elena Moyano no vino ninguna representación, cuando todo el mundo, teníamos ahí 40 embajadores, todo el mundo defendiendo y recordando a María Elena, nadie, ni un ministro, ni un nada. Tú tienes por ahí las fotos, ¿no? Nunca verás, ¿no? Que tuve 3 atentados en el hospital que me llevaron, ¿no? Y igual vino todo el mundo, ¿no? Menos una mezquindad, ¿no? Pero ese sería otro tema, ¿no? Lo que ha sido el gobierno de Fujimori en su positivo, ¿no? Pero Fujimori, por eso es distinto, porque cuando Fujimori habla de la lucha, nosotros sí con la cabeza muy alta, que nos enfrentamos al terror, ¿entiendes? Con campesinos, eso otro día yo les podría contar, que nos tocó vivir en esos años, ¿no? Y la defensa que de líderes populares que desde un sector todo, en lugar de reconocer que dieron su vida por la paz en el Perú, ¿no? ¿Puede compartir un poco sobre los atentados que vivió usted de personal? Un extracto. Bueno, eso por decir que yo estoy vivo, ¿no? Y muchos amigos y amigas por todo el Perú, por Lima, que lamentablemente no están vivos, ¿no? Entonces es muy doloroso, ¿no? Porque, bueno, yo en el caso mío, atentados, 2 bombas justo la víspera del asesinato de María Elena en la casa, terribles, en el primer sector, y la última que fue esa vencedora, porque el último atentado que hubo en el Perú fue contra mí, ya en el 93, estando Abimael ya en la cárcel, ¿no? Ya detenido, pero como la tenían, pues fue en el colegio Fe Alegría, que jamás iba que iba a ser en el colegio, ¿te imaginas? O sea, todo, ¿no? Fue terrible ese día, eso ya fue en julio del 93, ¿no? Pero en fin, lo que yo estoy muy agradecido por todo lo que la permanente que ha habido también en nuestro caso, lo que importa es que creo que esa etapa la superó, pero es bueno que no se olvide, ¿no? Michela Ascueta, recordando, ya que usted nos ayudaba a volver atrás un poquito, después de este doloroso episodio, ¿cree usted que el dolor ha superado la pérdida de María Elena Moyano y la época, como usted nos comenta, que se vivió en aquellos años? Como todo el mundo sabe, luego ya se fortaleció la y el propio Congreso de la República en su momento a María Elena Moyano nacional, de manera que es un honor para todos nosotros y para el Perú y para ustedes también, porque estamos viviendo una época que no está tan lejana y porque no hay en la historia del Perú, digo de manera oficial, sí las hay, pero como todos sabemos, jóvenes cuando estudian secundaria, muy pocas mujeres se levantan como heroínas nacionales, ¿no? Entonces tenemos ahí una Elena Moyano, una mujer extraordinaria que realmente dedicó su vida a levantar de la mujer, a defender sus derechos, a defender el derecho del en estos años tan difíciles también a enfrentarse defendiendo la organización, la institucionalidad y la sociedad, de manera que es un honor, ¿no? Y yo creo que eso lo tenemos que recordar, defender y lo tenemos que imitar, ¿no? Señora Ascueta, ¿qué tanto ha cambiado Villa El Salvador desde su creación hasta la fecha? Bueno, que Villa El Salvador tuvo un ritmo de desarrollo que de verdad no es que lo diga yo, no, y
comparado con los pueblos jóvenes del Perú, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que tienen 50 años y están sin agua, y luego sin luz. En Villa Salvador, en 4 años ya todo el mundo tenía, luego posteriormente todo el mundo tenía luz, luego creo que lo más importante, en Villa Salvador, antes fábricas que... Y es lo que yo defiendo también como alcalde, como presidente de la Escuela Mayor, lo sigo defendiendo, porque lo que importa es que se desarrolle una economía local. Y ese es el ejemplo central de Salvador, ¿no? Que es, si conocen ustedes, tanto el Perú como la zona de la Panamericana Sur. Ahí tienes que tenemos ya los grandes de las grandes empresas, todos están en Villa El Salvador, y eso significa que hay como 20.000, 30.000 trabajos. Y luego, junto con educación, tenemos 3 universidades propias de Villa El Salvador, mucha gente ni lo sabe, ¿no? La Universidad Tecnológica, que ya tiene 7 años, pública, tenemos la Universidad Científica del Sur, también tenemos la Universidad Autónoma, de manera que en Villa El Salvador en estos momentos hay aproximadamente como 7.000 universitarios en Villa, y otros 15 por acá mismo en CPA también hay alumnos de Villa El Salvador, y en las universidades de Lima, o sea que futuro, y eso es trabajo de la comunidad, trabajo planificado, improvisado. Tener 30.000 universitarios quiere decir, tenemos una población que en muy pocos años, estoy seguro, profesionales van a aportar también al desarrollo de Villa El Salvador. Tener como 20.000 pequeñas empresas. Entonces, hace una realidad distinta, ¿entiendes? Que es lo que se ha querido ahora. También lo digo de frente, con altibajos, con momentos malos, con fracasos también. El balance de todos estos años de El Salvador definitivamente es muy positivo, ¿no? Y bueno, para el Perú, les hablo de estos días porque hay cosas que no salen en las noticias, ¿no? Que ustedes como jóvenes sí sería bueno que lo piensen, ¿no? Visitas que tenemos en Villa El Salvador de todo el mundo, incluyo esta semana, ¿no? Yo no soy alcalde, por eso puedo hablar con mucha más libertad, ¿no? No estoy hablando de mí, estoy hablando de toda una comunidad. Por ejemplo, cuando el Perú a ingresar a la COE, que es este grupo de países, de 4 países más desarrollados, les digo, están todas las comisiones del Perú, no salen las noticias, y 2 de las comisiones más han venido a Villa El Salvador. Una, la económica, y 2, la de juventudes. Y te hablo de Italia, de Suecia, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Todos en Villa El Salvador una semana, ¿no? Experiencias religiosas, como la visita del Papa, que también ha venido, toda la visita permanente, no digo visitas de foto, sino visitas de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de Brasil. Ahora que se ha abierto Cuba, ¿a dónde ha mirado Cuba? Ha mirado a Villa El Salvador, ¿entiendes? Entonces, todo eso yo agradezco que podamos estar conversándolo, porque hemos cerrado mucho. Y yo aprovecho que estoy acá con ustedes, porque me da mucha tristeza simplemente salir a la calle, ir a un kiosco y ver todos los titulares, o a la noche, saben que a la noche los noticieros, qué noticias nos pasan, ¿no? Y yo además a felicitarles, a animarles a que haya otro tipo de información, porque hoy día en el siglo la comunicación y la información es tan importante, y entonces ¿no? Vivimos en el Perú una situación hasta trágica, ¿no? Por el tipo de información y de todos los días, como ese de gota, 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 y eso no es el Perú, no es el Perú. Si vemos el noticiero de cualquier canal de noche, yo les invito a que hagan el ejercicio, seguro que lo han hecho, los que quizás nos están escuchando, primera noticia mala, segunda noticia mala, tercera noticia mala, hasta 7 seguidas, permanentemente, con las radios, junto con los medios escritos, ¿no? Y eso no es el Perú, tiene una fuerza increíble, y creo que debemos de comunicación y de información para que nos formemos de otra manera, ¿no? ¿Cómo anda la seguridad ciudadana en Villa El Salvador? Con problemas, también les digo, no todo es oro, tenemos muchos problemas porque lamentablemente la delincuencia es ya un problema nacional, ¿no? Y tenemos que enfrentarlo, ¿no? Y para usted Villa El Salvador ya es un gran distrito, ¿qué es lo que le falta para mejorar? No, nos falta muchísimo, mucho, ¿no? Pero pasa que tiene una fuerza quizás un poquito mayor que en otras partes. Villa El Salvador no es un distrito neutral, yo le llamo así, ¿no? Villa El Salvador, como está
ha aportado mucho a la historia moderna del Perú, a estos 30 años de vida que tiene Villa El Salvador. Es un distrito que está presente, no es un distrito para lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Como suelo decir, de manera que mucho, pero queremos dar un salto, sobre todo, por ejemplo, estamos hablando con el ministro de Educación y el ministro de la para que en Villa El Salvador esté también el primer gran parque tecnológico, que lo creo que lo podemos lograr, con las universidades, con las empresas, con la comunidad organizada, con los profesionales. Hay ideas realmente distintas, nuevas, que creo que es posible un salto cualitativo grande, ¿no? Señor Michel Ascueta, después de qué se puede enorgullecer cuando fue alcalde de Villa El Salvador. No es tanto enorgullecernos, yo creo que entendemos el ser al servicio y más que enorgullecer, agradecimiento infinito, ¿no? Porque en mi caso, como estoy comentando, yo he sido 3 veces alcalde de Villa El Salvador, como no voy al pueblo de Villa El Salvador, al pueblo de Lima también, por todo lo que uno puede hacer en el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de la institucionalidad, es posible saltos cualitativos en el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Es lo principal, ¿no? Dentro de lo específico, para mí es muy importante lo que acabo de decir, ¿no? Porque son gestiones distintas, ¿no? El eje nuestro en la gestión ha sido lo económico productivo. Y yo es lo que insisto, ahora dirijo la municipal a nivel nacional y con todos los alcaldes del Perú, con los presidentes, les digo, el eje es generar economía. Y eso ha sido un aporte importantísimo. Hablo de Lima también. Lo que pasa es que yo dirigí el proyecto de Lima Productivo con el doctor a nivel de Lima, que en total eran como 15 parques industriales, pero no se sigue, ¿no? Y no hay esa mentalidad, no solamente en la población. Si hacemos una encuesta aquí a la puerta de CPA, la gente habla de servicios, habla de la basura, habla de todo, y yo les digo una cosa simple de entender: los servicios nunca se terminan. Hablando más claro, una ciudad siempre puede estar más limpia, ¿ves? Entonces los servicios no significan desarrollo, pero den la vuelta a la figura, ¿no? Volteen a más desarrollo, mejores servicios. ¿Se entiende ahora? A mejores servicios, no a desarrollo. Pero al revés, si hay una economía mejor, si todo el mundo, si hay desarrollo económico, inmediatamente los servicios mejor. Y esa ha sido la propuesta, sigue siendo, desde la escuela, es la propuesta de gestión y de desarrollo para los gobiernos regionales, para los gobiernos locales. Entonces es una, ¿cómo diría yo? Es un cambio copernicano, ¿no? En el cerebro, en la gestión, ¿no? Que tenemos que hacer es fortalecer el desarrollo económico, las economías locales, que la gente viva mejor y estén seguros, sin lugar a dudas, ¿no? Que mejoran los servicios. Como la gente esto no lo entiende o no lo quiere creer, bueno, te piden que se gaste la plata, que lamentablemente no se llega a un desarrollo. Y ya llegando a la parte final, señor Michel Ascueta, agradeciéndole por cuáles son los próximos planes políticos de Michel Ascueta. Bueno, políticamente estamos muy mal, ¿no? Acabo de decir, yo acabo de tener estas reuniones con las comisiones nacionales, ¿no? Ahorita les hablo de esta semana, y ellos estudian la institucionalidad en el Perú. Realmente no se lo pueden creer. Ustedes piénsenlo, ¿no? Es que, ya digo, políticamente estamos tan mal, nos damos cuenta, ¿no? Le hablo de ahorita, ¿no? Cuando han analizado el Perú, ustedes, ¿en qué país del mundo puede haber inscritos 100 movimientos políticos? Y eso es el Perú, en la OMPE. Eso no nos damos cuenta, eso es obra de Fujimori, ¿entiendes? Destruido la institucionalidad en el Perú. No tenemos, no hay partidos fuertes, no hay ninguna institución fuerte, ninguna, ha destruido todas a nivel campesino, sindical, a nivel profesional, y no nos damos cuenta, ¿entiendes? Y es una tragedia, porque la base de un desarrollo sostenible es la integridad, ¿no? Entonces les podría hablar muchísimo, porque yo estoy en la política, pero desde este campo que estoy hablando, por ejemplo, todo lo que es planificación, ¿no? Y o sea, el daño que nos ha hecho, y lo digo con ejemplos, como si saben ustedes, existe el CEPLAN, que es el Centro de Planificación del Perú, y miren, llevamos años, que es de todos, ¿no? Donde cada gobierno cambia, dura 6 meses. O sea, fíjense, el encargado de planificación estratégica dura 6 meses. O sea, ¿cómo va a planificar? Y el equipo, ¿no? Y nadie, eso no es noticia.
Eso está haciendo un doble al Perú, para el futuro, ¿no? Váyanse a Chile, ¿no? El Instituto de Planificación de Chile está al ladito del presidente de Chile. Todos los ministros tienen que pasar por ahí. Nadie hace nada sin saber qué tenemos, qué objetivos de mediano y largo plazo tenemos. Nadie trabaja así. Entonces, eso yo sufro mucho. La experiencia de Villa Salvador, si tiene algo de positivo, es que justamente hubo y hay un plan de desarrollo que se mantuvo y que, ¿entiendes? Acá no respetamos nada. Acá siempre de foja cero, una frase terrible nuestra, el ministro hace lo que puede, llega el siguiente ministro, esa foja cero. Yo les invito a ustedes a saber planificar, a aceptar una planificación, cumplir los planes, lógicamente con las evaluaciones, cambiando lo que haya que cambiar, superando lo malo, ¿no? Pero con objetivos de mediano y largo plazo. Un día, con mucho gusto, podemos conversar de ideas personales, que lo digo sin ninguna sobradez, ¿no? A mí me animó, por ejemplo, a la Summit de Ottawa, con todos los presidentes de 7 países más ricos del mundo, ¿no? Como usted, que se reúne una vez con año. Tengo los documentos en mi propia casa, eran los documentos para el 2025. Yo me hacía 2 preguntas, y me disculpan un minuto más, lo digo por ustedes, para estas preocupaciones, esa experiencia, ¿no? Yo me hacía la pregunta, ¿Clinton va a ser presidente de Estados Unidos el 2025? No. ¿En caso Helmut Kohl era el canciller de Alemania, va a ser presidente de Alemania el 2025? No. Pero la segunda pregunta, ¿estos estados, esas sociedades, van a cumplir esos para el 2025? Sí lo cumplen. No sé si me dejo entender. De la persona. Y en el Perú no hacemos así, dependemos de un caudillo, de alguien que viene, y así estamos. Entonces vamos a dar el salto cualitativo que el Perú merece para el siglo XXI. Un país con unas potencialidades inmensas, con una riqueza, pero que necesitamos terminar con esta institucional que nos hace tanto daño, ¿no? Yo compartir con ustedes la preocupación, y ojalá ustedes como profesionales vean aquí en CPA y por todo el Perú que realmente a superar esta debilidad institucional que ha hecho daño, ¿no? Si tuviera que elegir en vez de la presidencia de la República, ¿por cuál se decidiría? ¿No? Terrible, no, yo no. Yo soy un enamorado de lo local. ¿En qué campo se podría hacer más? No, creo mucho en el desarrollo local, con una visión nacional y una visión mundial, ¿no? Eso es humilde que puedo hacer, porque creo en el desarrollo local, en la participación ciudadana desde lo como lo estamos viendo en el mundo. Es el reto del siglo, está demostrado, es unir lo local con no tanto lo nacional está muriendo. La prueba está que ya, ¿para qué quieres pasaportes? Para el ejército, hoy día con 4 satélites, ¿no? Nos tienen controlados. Ya no hay eso, hoy día con el DNI nos paseamos por toda América Latina, como ustedes saben, ¿no? Ya hasta la Unión Europea está quitando las visas, eso ya no tiene, estamos en otra época, ¿no? Pero sí se fortalece lo local donde vivimos, en nuestra comunidad, y también lo global, ¿no? Y ese es el reto para el Perú y para... Gracias. No, muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Yo les animo a seguir, aprovechense bien, y como les decía antes, queden ustedes sus años maravillosos, que eso es muy bonito, la historia, aportar. Si me disculpas, una última, cuando declararon a Machu Picchu como una de ellas, ¿no?, de la humanidad, que yo escribí en El Comercio, y cuál es la lección de Machu Picchu. La lección de Machu Picchu, ahí pensando en el pasado, en todo. Yo les digo a ustedes, ¿no?, como jóvenes les digo, y para mí también, ¿no?, de Machu Picchu como maravilla de la humanidad, ¿cuál es? ¿Qué a nosotros hoy día para que nos recuerden? Esa es la pregunta. El Comercio, lo dije en las charlas, lo dije en las entrevistas, lo dije en las de Machu Picchu, estaba ahí yo con el alcalde también, le recibí al alcalde cuando en Lisboa, con el diploma, ¿no? Y digo, ¿para qué queremos el diploma? Y lo he dicho en Madridito allá, ¿no? Me invitan, esa es, y les invito a ustedes a pensarlo, que a nosotros hoy día, para que dentro de 1000 años nos recuerden. No es otra, el otro es puro bla bla bla, ¿no? Yo les invito a ir a un Perú, hoy día, 1000 años nos recuerden también, ¿no? Al que vamos con cariño es usted, porque después de esta visita ha sido memorable su conversación con los alumnos de CPA. Gracias de verdad. Bien, esto ha sido todo por hoy. El programa gratuito de radiocpa.com.
sea cuarto ciclo de Ciencias de la Comunicación. Con ustedes será esta semana con otro invitado. Ya se acerca el cierre de ciclo, no quita que traigamos más invitados como siempre. Esto de ustedes. Pueden irse a la página de Facebook de Ciencias de la Comunicación de CEP y darnos likes y comentar. No se pierdan. Gracias.